Ok, en este siguiente video vamos a seguir la parte de funciones, solo que ahora pues vamos a generar valores funcionales. ¿Qué es un valor funcional? Se recuerdan que una función está definida por una variable de entrada y una variable de salida. Entonces, por ejemplo, podemos tener la siguiente, ¿sí? Yo puedo venir y decir, imaginémonos que tenemos la siguiente función, f que depende de x, que es mi variable de salida, deberá de ser igual a 2x más 1, por ejemplo, ¿no? ¿Estamos? Entonces ahí tengo mi función f que depende de x, donde esta es mi variable independiente y esto es mi variable dependiente. Entonces los valores funcionales son valores que toma x de tal forma que la función los puede trabajar y genera un valor de salida. Por ejemplo, si a mí me pidieran el valor funcional de 1, significa que voy a evaluar la función f cuando x toma el valor de 1. Y esa sería la notación de un valor funcional. Entonces, ¿qué quiere decir? Que de mi función, todo lo que tenga x deberá ser sustituido por 1. ¿Estamos? Por lo tanto, entonces, f de 1 pues tendría el valor de 2 por 1, 2, más 1, 3. Es decir, que este sería mi valor de salida, ¿sí? Mi valor de entrada, ¿sí? Mi valor de entrada o mi variable independiente tomó el valor de 3 y mi variable dependiente o mi variable de salida toma, perdón, mi variable de independiente o variable de entrada toma el valor de 1 y mi variable de salida o variable dependiente pues tomó el valor de 3. Mi entrada y mi salida. Para un valor de entrada, un único valor de salida. Y esta entrada y esta salida forman un par ordenado, ¿sí? Que era lo que habíamos hablado en el video anterior. Forman un par ordenado y el par ordenado que forman siempre la variable de entrada toma la coordenada de las abscisas y la variable de salida o la variable dependiente toma el valor de las ordenadas. Entonces el par ordenado que se forma es el par ordenado 1,3, por ejemplo, ¿no? ¿Estamos? Es decir, vamos a hacer un ejemplo número 2 para que quede un poco más claro. Y yo digo lo siguiente, si yo tengo una función h que depende de t, por ejemplo, y h que depende de t está determinado como 2t al cuadrado más 5 veces t menos 1, por ejemplo, y me piden que encuentre algunos valores funcionales, por ejemplo, puedo poner el inciso A, y me dicen, mire, encuentre cuánto vale h cuando x vale 2, por ejemplo, ¿no? Sí. Entonces lo que tengo que hacer es colocar 2 por 2 elevado al cuadrado más 5 por 2 menos 1. Significa que en mi función todo lo que tenga t debe ser sustituido por 2. Y entonces vengo y con mi calculadora pues lo hago. Digo 2 entre paréntesis el 2 que va a estar elevado al cuadrado. Y luego entonces le sumo 5 que está multiplicando por 2 menos 1. Y esa es la forma en que lo voy a meter. Y entonces obviamente mi valor de salida pues es 17, ¿no? Entonces mi valor de salida le coloco que es 17. Entonces esta forma el par ordenado 2,17. No importa cómo esté nuestra función, siempre mi valor de entrada o mi variable independiente va a ser mi coordenada en las abscisas y mi salida o mi variable dependiente siempre va a ser la coordenada de las ordenadas 2,17. Por ejemplo, si a mí me pudieran, si me pidieran, perdón, encontrar el valor funcional cuando x, cuando h, perdón, cuando t vale menos 2. Entonces en este caso tengo 2 por menos 2 elevado al cuadrado más 5 por menos 2 menos 1. Y vemos cuál es el resultado que nos arroja nuestra calculadora. Lo podemos hacer a mano o con calculadora. Entonces acá lo que vamos a hacer es que voy a borrar y voy a colocar 2
que está multiplicándose con menos 2 y el menos 2 está siendo elevado al cuadrado. Esta es la forma correcta de ingresarlo. Más 5 por menos 2 menos 1. Esta es la forma en que lo vamos a ingresar en nuestra máquina. Le damos igual y nuestro resultado es menos 3. ¿Sí? En este caso entonces mi valor de salida es menos 3. Por lo que formo mi par ordenado menos 2, menos 3. ¿Estamos? Ahora, en ciertas ocasiones, no necesariamente mi variable de entrada va a ser un número. En algún momento puede ser una letra. Por ejemplo, me pueden venir y decir, mire, yo necesito que evalúe h cuando mi valor de entrada toma el valor de menos x, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa? Lo que significa es que de mi función, la variable independiente t va a tomar el valor de menos x. Y entonces digo que esto es 2 por menos x elevado al cuadrado más 5 por menos x menos 1. Solo que ahora esto sí ya no lo podemos meter a la calculadora, sino que lo vamos a tener que hacer de forma manual. Y decimos, un menos elevado al cuadrado se vuelve positivo y x elevado al cuadrado, x cuadrado por 2, 2x al cuadrado. ¿Estamos? Este menos desapareció porque menos elevado al cuadrado se desaparece. Y ahora desarrollo. Más por menos, menos. 5 por x, 5x. Y el menos 1, pues solo lo copio. ¿Estamos? Entonces en algún momento pues puede pasar esto también, ¿no? Que mi variable de entrada no sea un número específico, sino que sea una variable, otra variable, ¿verdad? Entonces, cuando entra la variable menos x, mi salida es 2x cuadrado menos x5, menos 5x menos 1. Esto pues a veces no vale la pena colocarlo en par ordenado porque queden variables, pero si quisieran poner esto en par ordenado les quedaría menos x que fue su entrada, coma, su salida. ¿Quién fue su salida? 2x cuadrado menos 5x menos 1. Por eso les digo que no vale la pena colocarlo en un par ordenado porque no son números reales, ¿verdad? Por lo regular, cuando me piden una función evaluada en una variable que no es un número real, pues se deja tal y como queda el modelo, ¿verdad? Ahora, en ciertas ocasiones también me pueden pedir el valor de una función para una entrada que no sea específicamente una letra, sino que una suma o una expresión algebraica, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, me pueden pedir, como inciso E si quieren, o D, que encuentre cuánto vale h cuando el valor de entrada es, qué sé yo, x más s, o x más, sí, más s, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es bien sencillo. Como tengo mi función h que depende de t, me está diciendo que en lugar de t, en mi modelo, todo lo que tenga t debe ser sustituido por x más s. Entonces vengo yo y digo, mi modelo original es 2 por t al cuadrado, pero ¿quién es t para mí? Es x más s elevado al cuadrado, más 5 veces t, pero ¿quién es t para mí? X más s menos 1. Y ahí está, 2 veces t al cuadrado, 2 veces t al cuadrado, más 5 veces t, menos 1. Y lo único que hay que hacer pues es desarrollar. Entonces digo 2 por, y ahora desarrollo. ¿Cómo desarrollo esto? Esto, x más s al cuadrado es el cuadrado del primero, más el doble del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo. Más por más me da más, y 5 por x, 5x. Más por más me da más, y 5 por s, 5 veces s, menos 1. Y lo único que me haría falta es desarrollar el 2. Y digo 2x al cuadrado más 4 veces xs más 2 veces s cuadrado más 5 veces s
más 5 veces x menos 1. Y si hubieran términos semejantes, pues reduzco. En este caso, como no hay semejantes, mi respuesta la dejo tal y como está acá. Y esa sería mi salida si mi valor de entrada fuera una expresión como x más s. Y así es como generamos valores de salida, ¿verdad? Es decir, generamos valores funcionales. Defino una función o me dan definida una función y para esa función me piden los valores de salida para ciertos valores de entrada. ¿Sí? Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a utilizar una herramienta de nuestra calculadora que nos permite encontrar varios valores funcionales al mismo tiempo, ¿sí? Y entonces vamos a seguir con un ejemplo 3 y vamos a decir que nuestra función viene definida como f de x igual a, y vamos a decir que es 3x al cuadrado menos 2x más 1, por ejemplo. Entonces tengo una función definida como tal. Y me van a decir que necesitan encontrar valores funcionales tales que mis valores de entrada x estén comprendidos en todos los enteros que van desde menos 2 hacia 2, por ejemplo. Menos 1, 0, 1 y 2. Y entonces lo que me están pidiendo es que yo encuentre mis valores de salida si mis valores de entrada pues van tomando estos valores, ¿no? Menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. Entonces lo puedo hacer de forma manual, es decir, ingresar el menos 2 acá y el menos 1 y el 0 y el 1 y el 2. Pero existe una función en mi calculadora que se llama función de table, que lo que nos permite es hacer esto mismo, pero de forma automatizada. Entonces para eso me voy al modo, busco el modo 7, que es el modo de tabla, y me dice, mire, defíname quién es f de x. Entonces en mi caso va a ser 3 por x. Para llamar a la x tendrá que ser con alfa y con esta x. 3x al cuadrado menos 2 veces x, alfa y la x que está en rojo, más 1, más 1. Esa es mi función. 3x cuadrado menos 2x más 1. Y le doy igual. Me pide g de x, pero g de x no lo quiero, solo quiero f de x. Y entonces me dice start. Entonces, ¿de dónde voy a arrancar? Voy a arrancar desde menos 2. Entonces le coloco menos 2 igual. ¿Y dónde voy a terminar? Voy a terminar en 2. Y me pide el paso. El paso es qué diferencia hay entre el primero y el siguiente número. Entonces el paso es un entero. Entonces le voy a decir que de 1 en 1. Y le voy a dar igual. Entonces él automáticamente me tira a la tabla y me dice, mire, si x toma el valor de menos 2, su salida, que es f de x, toma el valor de 17. ¿Sí? Me dice, si x tomara el valor de menos 1, su valor de salida es 6. Me dice que si mi valor de entrada fuese 0, mi valor de salida es 1. Y me dice que más abajo, para ver el resto de la tabla, doy con replay en la parte de abajo, ¿verdad? Y me dice que si mi valor de entrada es 1, mi valor de salida es 2. Y por último me dice que si mi valor de entrada fue 2, mi valor de salida es 9. Y ahí automáticamente he encontrado 1, 2, 3, 4, 5 valores funcionales de esta función. Y estos valores funcionales se vuelven pares ordenados, ¿no? Es decir, que en este caso yo tengo distintos pares ordenados. Tengo pares ordenados que es menos 2,17. Tengo el par ordenado menos 1,6. Tengo el par ordenado 0,1. Tengo el par ordenado 1,2. Tengo el par ordenado 2,9. Si estos pares ordenados los dibujo en un plano cartesiano y los uno entre sí, lo que me va a dar es un poquito del comportamiento de esta función, una parte de cómo se está comportando esta función en el espacio. Y esa es la forma en que voy a colocar valores funcionales en una función. Si el video te gustó, pulgar arriba y suscríbete para más videos.